Aquello que decían que en la medida que avanzaba la ciencia nos alejábamos de Dios, que es una frase absolutamente estúpida, bueno, pues como el miedo encerró a la gente en sus casas, todos se pusieron una vacuna, que hoy en día ya reconocen que eso no era una vacuna, nos vendieron que Putin estaba enfermo terminal, nos vendieron que Putin estaba loco. Es que mira, si estos ataques vinieran de alguien inteligente, pues a lo mejor hasta me lo pensaría. No he sido racista nunca, ¿no? Creo que el racismo es una demostración de absoluta estupidez. Pero luego, por encima de todo, está la libertad individual. Es decir, estos gilipollas que van de demócratas, lo primero que no respetan es la libertad del individuo. Es decir, un ser humano tendrá la libertad de drogarse o no drogarse, de beber vino blanco o vino tinto, café o té. Es decir, eso es una elección de cada uno. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo canal que se inicia hoy con la presencia, vamos a decir, de una leyenda de la televisión, o ya convirtiéndose en una leyenda de la geopolítica. La evolución o la involución, nunca se sabe, de Coto Matamoros. Muy buenos días. Muy buenos días, Pablo. Hemos pasado de crónicas marcianas a dar masterclass de geopolítica. A críticas marranas. ¿Cómo ha sido esa evolución? Pues es un largo camino, es un camino muy largo, aunque lógicamente en el tiempo de ese cambio no sea tan grande, ¿no? Pero creo que es un proceso normal en la vida del ser humano que no sea funcionario. ¿Has renegado para siempre de ese tipo de televisión? No, eso renegué hace ya más de 2 décadas. Yo creo que hace 20 y tantos años, ya 22 o 23 años que renegué. Y bueno, pues eso fue en busca de la paz interior más que nada, ¿no? Eso sí es un proceso de evolución, hablando en serio, cuando entiendes que la vida no puede ser perder el tiempo en un plato de televisión rodeado de imbéciles y hablando para imbéciles de imbecilidades, ¿no? Entonces, si esa es la función de tu vida, pues notas algo que te falta, lógicamente, que te asfixia y que no compensa el dinero. Bueno, fuiste el referente de Crónicas Marcianas. ¿Lo considerarías ahora mismo telebasura, ese programa? Totalmente. Lo consideraba y lo consideré. Por eso me fui de allí. Sin embargo, también fuiste protagonista en un programa con otro, digamos, maestro de la televisión, que era Jesús Quintero, Sí. Que era una televisión totalmente diferente. Claro, es que cuando uno entiende que... Eso lo explicaba muy bien precisamente Quintero, ¿no? Decía, mira, con un ladrillo o con ladrillos puedes hacer la Alhambra o puedes hacer una chabola. Esa es la diferencia, ¿no? Con los medios técnicos y con el dinero que se hacía o con la centésima parte del dinero que se hacía Crónicas Marcianas, pues él hacía un programa fabuloso y esa era la diferencia, ¿no? Es decir, era una televisión seria, que no dejaba de ser un divertimento también, pero sin necesidad de acribillar a nadie y sin necesidad, bueno, pues de hacer esa exhibición de superficialidad, de frivolidad, que era Crónicas Marcianas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, después de Crónicas Marcianas viene otro tipo de televisión que ya era telesangre absolutamente, ¿no?
Entonces, bueno, pues también hay una diferencia entre basura, ese tipo de basura que eran Crónicas Marcianas, y la basura que vino después. ¿Qué televisión se hace ahora mismo? Pues ahora, pues todos estos realities de mierda que consisten en exhibir retrasos mentales para un público absolutamente adormecido. Y luego, bueno, pues esa televisión que se ha hecho hasta hace poco, que era el Sálvame, que era, bueno, pues lo más parecido al circo del fin del mundo, ¿no? Era una exhibición de monstruos, y no solo una exhibición de monstruos, sino, bueno, pues el potenciar y el reflejar a esos monstruos como un ejemplo a seguir, ¿no? Yo creo que esa cultura woke o el wokismo, como cada uno lo quiera llamar, pues tenía ese altavoz, ese potente altavoz en la televisión que ha sido Mediaset, que ha sido Telecinco en concreto, pero vamos, todo Mediaset en general, y que, bueno, pues ha adoctrinado una sociedad por un camino absolutamente erróneo, absolutamente involutivo, y que bueno, pues que ha configurado una sociedad totalmente degenerada. Contra eso es contra lo que yo vi que íbamos, y contra lo que me quise salir de allí, pero vamos corriendo, ¿no? Es decir, yo lo que no podía hacer era ya traicionarme a mí mismo a los niveles de difundir esa doctrina, ¿no? O ser parte de la difusión de esa doctrina. Muy adictiva ese tipo de televisión. Bueno, no es que sea adictiva, o sí a lo mejor, ¿no? Pero yo creo que es que encuentra al público ideal, ¿no? El público ve la televisión para, bueno, pues adormecerse, para olvidarse de su tragedia personal, del drama que supone su vida, es decir, de lo monótono de su vida, de sus problemas. Y entonces se encuentra en los problemas de los demás, bien sean reales o imaginarios, ¿no?, que le están vendiendo, pues algo desde donde no tener que pensar, y si piensa, pues sentirse en un plano superior, ¿no? Algo que le aleje del planteamiento fundamental que debe ser la existencia del ser humano, ¿no? El saber qué hacemos aquí, por qué, dónde vamos y cuál es nuestra misión en la vida, ¿no? Algo que, bueno, pues son preguntas filosóficas básicas y sobre los que se sostiene la filosofía, ¿no? Entonces es un abandono absoluto de la intelectualidad, ¿no? Es la renuncia a la intelectualidad. Eso es lo que es realmente penoso de todo esto, ¿no? Te has mostrado en los últimos años, no sé si antes, pero sí en los últimos años, muy cercano a Dios, al Sí, concepto de Dios, no tanto de la Iglesia Católica, pero sí del cristianismo, del concepto de Dios. sí, bueno, del cristianismo, yo tuve una educación católica, estudié en un colegio católico, y bueno, pues quieras que no, pues es claro, aunque tú en ese momento puedas, o en un momento de tu vida puedas llegar a considerarte ateo, eso siempre te queda dentro, ¿no? Y en la medida que fui creciendo, que fui madurando, cuando declararte creyente era poco menos que declararte idiota, sentí la necesidad, o vi, experimenté, que no podía haber duda en la existencia de Dios. Es decir, contra aquello que decían que en la medida que avanzaba la ciencia nos alejábamos de Dios, que es una frase absolutamente estúpida, entendí que en la medida que avanzaba la ciencia nos acercábamos a Dios. Cuando uno empieza a ver que hay una construcción absolutamente matemática, indiscutible, perfecta en el universo, cuando uno entiende que el caos es inexistente, que puede haber un caos aparente, pero que ese caos lógicamente obedece a nuestro desconocimiento, cuando entiendes que la creación es algo perfecto, que la reproducción animal es perfecta, que el mundo vegetal es perfecto, que una ola es una construcción arquitectónica absolutamente maravillosa, que no se puede ni comparar
con toda la obra arquitectónica del ser humano durante toda su historia, entiendes que esto está sostenido sobre algo. Está sostenido en una inteligencia absolutamente infinita para nosotros. No sé si realmente es infinita, pero para nosotros será siempre infinita, y que eso solo puede ser obra de Dios. Es decir, entendiendo a Dios como esto, como una inteligencia absolutamente infinita, ¿no? Entonces, bueno, pues comprendes que todo eso que hemos entendido como valores de la naturaleza no son sino virtudes de Dios, ¿no? Entonces uno tiene que ser creyente por fuerza. Te daré un dato, ¿no? Todos o sea, el 80% de los premios Nobel científicos son creyentes, ¿eh? Es decir, esa postura del ateísmo me parece absolutamente pueril, ¿no? O pueril o infectada por la influencia cultural, ¿no? Que puede ser. Es decir, porque en determinadas sociedades, como ha sido la sociedad occidental, esa renuncia pues nos ha llevado a tomar a gran parte de la población, que seguramente mayoritaria hoy en día, a tomar la postura de alejarse de la idea de Dios. Si uno lo piensa detenidamente, tiene que creer en Dios. Es decir, con lo que vamos al principio de este Parlamento, y es que en la medida que la ciencia avanza, nos acercamos a la idea de Dios. Y esa idea de inteligencia engloba, por supuesto, la bondad. Es decir, yo creo que no hay nada más tonto que la maldad. Es decir, yo no he conocido a una persona realmente buena que fuera tonto. Y no he conocido ninguna persona inteligente, y cuando digo inteligente, digo mucho más inteligente que yo, que fuera malo. ¿Todo lo que toca el ser humano lo empeora? Sí, lógicamente sí. Es decir, casi todo lo que toca el ser humano lo empeora, ¿no? Es decir, pero ¿por qué? Porque estamos limitados, ¿no? Entonces, al estar limitados, pues no podemos mejorar una obra perfecta. Es decir, eso es evidente. Si tú construyes, mira, sí, pues es muy sencillo. Si uno construye un chalet maravilloso, con un diseño extraordinario, fantástico, que los hay, ¿no? Que tú ves un diseño arquitectónico y dices, joder, qué maravilla, ¿no? O algún diseño de Le Corbusier. Bueno, en un acantilado has destrozado el paisaje, ¿no? Es decir, o sea, habrás construido una casa fantástica, tendrás una idea genial, bueno, pues estéticamente precioso, pero cuando lo incrustas allí en mitad de esa belleza, pues lo has jodido, ¿no? Y como eso todo. De ahí tu pasión por las matemáticas. Sí, no, mi pasión por las matemáticas me llevó a la idea de Dios. Es decir, cuando comprendí que había un orden absolutamente perfecto, pero perfecto en el universo, o sea, mi certeza de la existencia de Dios no tenía duda, ¿no? Es decir, ya pueden venir a contarme lo que sea, ¿no? Que es que no admite discusión, ¿no? Es decir, ya lo dijo Kepler, ¿no? Primero fueron la aritmética y después la creación. Es decir, para que existiera la creación, primero tenía que existir la aritmética, porque hay unas leyes aritméticas indiscutibles, ¿no? Que rigen la creación, ¿no? Y hay unas fuerzas físicas que rigen la creación, que están absolutamente, perfectamente medidas, ¿no? De la creación nos vamos a las religiones. Sí. ¿Cómo ves este mundo? Vivimos en un mundo cristiano, en la parte del mundo cristiano, se habla de la islamización. Siempre has dicho que el Islam, nunca has tenido una visión crítica de lo que es el Islam en sí.
Sí, Bueno, de algunas manifestaciones del Islam. sí, hay manifestaciones del Islam que son absolutamente, bueno, pues brutales, malignas, para que nos entienda todo el mundo, ¿no? Pero vamos, yo soy contrario prácticamente a todas las religiones. Es decir, yo creo que las religiones, desde que el hombre es hombre, han sido armas de sometimiento, ¿no? Entonces, y herramientas de sometimiento, pero eso es absolutamente indiscutible. Lo que sí es cierto es que nuestra civilización occidental se basa en la filosofía griega, en el derecho romano y en la influencia de los valores cristianos. Es decir, esto es lo que hizo de Occidente pues, la civilización más desarrollada y quizá primero más humanitaria, con esos valores de generosidad que ha tenido y con los que nos o que nos inculcaban antes, ¿no? Ahora ya no lo sé, pero eso es lo que hizo de Occidente lo que fue, ¿no? En otras religiones, pues no ha sido tal, ¿no? Es decir, que bueno, y luego, pues hay un choque, por eso se producen esos choques culturales tremendos que se podían producir entre Occidente y Oriente, ¿no? O que se producen entre Occidente y Oriente. Es decir, nosotros no tenemos nada que ver, bueno, pues con las religiones hinduistas o sí con la religión musulmana. Tenemos muchos lazos en común porque es una religión abrámica que además bueno, pues bebe en las mismas fuentes en las que bebe el cristianismo, ¿no? Esto es lo que la gente tiene primero que tiene que entender. Si uno se lee el Corán, se toma la molestia de leerse el Corán, entiende que la figura de Jesucristo es una figura importantísima dentro del Corán, ¿no? Entonces hay muchos puntos en común, ¿no? Pero, bueno, pues como han sido armas de dominación, pues ha habido ese enfrentamiento que ha llevado a guerras absolutamente territoriales, como son el 99% de las guerras, ¿no? A un enfrentamiento brutal entre seres humanos en religiones que hablan de paz y de amor entre los iguales y sin embargo pues que se han comportado como se han comportado. O sea, aquí habría que echar la culpa tanto a uno como a otro. Y luego, bueno, pues lo que es el siglo XX, pues nos encontramos ya con ese enfrentamiento y con esa invasión del mundo musulmán en lo que es Europa. Digo esto porque tampoco podríamos descartar Estados Unidos porque pasa exactamente igual. Es decir, el número de musulmanes en Estados Unidos es lo suficientemente grande como para echarse uno las manos a la cabeza o preocuparse, ¿no? Es decir, y entonces, bueno, pues es una presencia absolutamente incómoda y luego, pues como lo que se ha hecho desde Occidente ha sido crear el terrorismo islámico, fomentarlo, enfrentarlo, buscar el conflicto y buscar el enfrentamiento entre estas dos sociedades o entre estas dos culturas, pues nos encontramos con la situación que nos encontramos, ¿no? Es decir, Nos lleva al mundo de la geopolítica. Podríamos hablar de los intereses que hay detrás de los fenómenos que vemos día a día. Pero deduzco que entiendes que no puede haber unos valores alejados del cristianismo que sean válidos para vivir en sociedad. son las virtudes de Dios, los valores del cristianismo, ¿no? Entonces, bueno, pues nos habla de un mundo o tiene una idea de justicia, sobre todo de justicia social. Yo por eso cuando escucho a estos gilipollas de los libertarios estos,
y de los liberales. El daño que ha hecho el liberalismo en el mundo es brutal, ¿no? Cuando les escucho hablar de esa insolidaridad, presumir de insolidaridad con el resto de la sociedad, es decir, me parece una aberración, ¿no? Y me parece que cualquiera que tenga un sentido de la generosidad, que tenga un nivel de compasión mínimo, tiene que rechazarlo de plano, ¿no? Y no es así, ¿no? Y eso es lo que es realmente preocupante. Es decir, ¿hasta dónde ha llegado el ser humano, ¿no? Ese egoísmo absolutamente animal, ¿no? Es decir, bueno, incluso hay animales que tienen mayor generosidad que el ser humano, pero no solo con su especie, sino con el resto, ¿no? Entonces, bueno, ese devorarnos unos a otros, el negar la justicia social, como he visto a este tonto de Argentina, el Milei, presumir de negar la justicia social, bueno, pues todos esos son valores que van todos esos son discursos que van contra los valores cristianos, precisamente, ¿no? Es decir, pero ¿cómo no va a existir la justicia social si es el producto del desarrollo espiritual del ser humano? Y entroncando con la geopolítica, ¿qué te ha llevado a tener tanto interés por los conflictos que están sucediendo ahora mismo en el mundo? Eres declarado seguidor de Putin, estás en contra de lo que está sucediendo en Gaza, de la actuación, muchos dicen masacre, de lo que está haciendo Israel en Gaza. ¿Qué te ha llevado a tener tanto interés por lo que está sucediendo en el mundo? No es que tenga mucho interés, la verdad. O sea, tengo interés en la medida que me afecta, ¿no? Es decir, a mí me afecta como ser humano ver un genocidio como el que se está produciendo en Gaza. Yo creo que hay algo que es el juicio crítico, que es fundamental en el desarrollo de una persona y en la forma de aceptar la vida, ¿no? Y de tener un crecimiento, y es imprescindible para tener un crecimiento personal. Yo creo que estamos en la Tierra para evolucionar. Yo no entiendo que con la muerte se acabe todo lo contrario. Yo creo que la muerte es el principio, es la puerta de algo, ¿no? Quizá el principio de lo más interesante, ¿no? Es decir, pero que nosotros pasemos por esta maravilla que es la vida, porque ni aun en el peor de los casos ninguno quisiéramos perderla. Si valoramos algo, es la vida propia, lo primero que tenemos que hacer es valorar la vida de los demás, que es tan valiosa como la nuestra. Y cuando uno ve un genocidio, acude o es consciente de un acto de semejante barbaridad, ¿no? De semejante barbarie, de inhumanidad, de un acto absolutamente repugnante, como es la masacre y la limpieza étnica que se ha producido en Gaza, lo mínimo que se puede sentir es mal y lo mínimo que se puede sentir es en contra de esa bestialidad, ¿no? Que solo puede ser obra del demonio. Y cuando digo del demonio, me refiero al mal, ¿no? Uno no puede callarse ante eso, y si tienes la oportunidad de dirigirte a otra persona y denunciar esa mierda, lo tienes que denunciar. Es decir, es absolutamente bochornoso y es absolutamente escandaloso que haya gente justificando esto. Es decir, porque no tiene ninguna justificación. Solo se puede justificar desde el retraso mental. En el retraso mental más absoluto, desde un punto de inhumanidad absolutamente brutal que te desecha como ser humano, es decir, te conviertes absolutamente en un desecho. Es decir, si una persona justifica eso, es un desecho. Y en cuanto a la guerra de Ucrania, pues exactamente igual. Yo ayer veía unas imágenes de la mujer de Zelensky montada en un Rolls, que bajaba de un Rolls en Davos,
luego me enteraba que estaba alojada en un hotel de 8.000 euros diarios. Es decir, y bueno, y esto lo hacen en medio, esto es obscenidad, porque no deja de ser una obscenidad. Se produce, digo la obscenidad en cuanto al mostrarse, esa ostentación, se produce en medio de que un país como Ucrania esté desangrándose absolutamente, ¿no? Esto te da medida de quién está al frente de toda esa barbaridad, ¿no? Es decir, ahora uno entiende cómo ese desprecio por el ser humano ha llevado a Ucrania a la situación en la que está. Ese desprecio por el que es diferente, por el que no piensa igual. Es decir, la guerra de Ucrania se produce después de 14.000 muertes de ucranianos que no piensan como esta panda de bastardos que están, y digo bastardos por no llamarlos como realmente los debería llamar, que son absolutamente satánicos y que están al frente de esa sociedad. De una sociedad absolutamente corrompida, pero absolutamente corrompida. La sociedad más atrasada de Europa, tanto económicamente como moralmente. No tienen moral. Es decir, son un país que ha estado al frente de la trata de blancas, al frente de la venta de bebés, al frente del tráfico ilegal de órganos, con 30 y tantos laboratorios de armas bioquímicas. Es decir, no sé, es una absoluta barbaridad, es una sociedad asquerosa. Y eso es lo que defiende la OTAN y por tanto la Unión Europea, que no es más que un títere de la OTAN, lo mismo que la OTAN no es más que un títere de los Estados Unidos de América. Es decir, y en esa lucha contra el bien, es en la que se encuentra metida Europa y un tanto por ciento muy elevado de su ciudadanía justificando a ese gobierno de mierda, diciendo que eso es la democracia y que esto es la lucha de la democracia y la libertad, ¿no? Es decir, por amor de Dios, hay que estar ciego o hay que ser retrasado mental para justificar esto. Digo, esto no la guerra. La guerra de Ucrania tiene toda la justificación del mundo, desde el lado ruso, es decir, primero porque es una amenaza a su seguridad y porque es una traición a todos los tratados y a todos los acuerdos que se habían tomado con anterioridad. Esto de entrada. Dicen, no, es la invasión de los rusos. Lo digo usted, la invasión de los rusos. ¿Pero qué voy a seguir? ¿Permitiendo que me sigan machacando y que me estén amenazando con ponerme misiles en la puerta de mi casa? Es decir, esto es absurdo. Pero, en fin, lo que nos da la guerra de Ucrania es la idea de la debilidad, precisamente, de esos Estados Unidos, de la debilidad europea, de la estupidez europea, de la moralidad de los dirigentes europeos que han vendido los intereses propios, esa renuncia a la soberanía a cambio de no sabemos qué, es decir, porque no recibes nada a cambio. Es decir, Estados Unidos ha arruinado Europa. Europa hoy en día es nada. Quizá nos ha arruinado por seguir las directrices de los Estados Unidos de América. Es decir, yo no entiendo que la ciudadanía española esté sentada en el sofá aplaudiendo como focas las decisiones que han tomado. Yo no entiendo cómo un nazi de mierda como Zelensky es aplaudido en el Parlamento español, pero desde la izquierda hasta la derecha. Es decir, todo el abanico político español de acuerdo en aplaudir a este sinvergüenza, que además lo ha demostrado ser lo que es, ¿no? Es que no se ha cortado. Entonces, pues bueno, cuando acudes o contemplas un espectáculo como este, pues te das cuenta de hasta en qué nivel estamos, ¿no? Es decir, el juicio crítico de la gente brilla por su ausencia. Esto es lo primero, ¿no? Y la idea de libertad que tienen, pues yo no sé, debe ser el poder jugar al bonoloto o a la primitiva, porque no debe ir más allá. Si estos entienden por libertad la censura, pues ole, ¿no?
¿qué le vamos a hacer? Es decir, tú date cuenta que lo que es Ucrania, que ha prohibido todos los partidos políticos de oposición, que ha encarcelado a sus líderes, que ha perseguido a la Iglesia ortodoxa, es decir, y hablan de la defensa de la libertad. Pues coño, menos mal, porque si no, no sé qué sería esto. No, es que no sé qué sería. Es increíble. Entonces, claro, cualquiera que tenga juicio crítico, pues tiene que estar en contra de lo que se está viviendo y además de lo que supone una ruina económica total para Europa, ¿no? Es decir, lo que ha supuesto en Alemania, las sanciones a la URSS, ¿hasta a qué iban encaminadas? Pues que la gente es retrasada mental, pues que no sabían cuál era la situación de la URSS o cómo podía salir reforzada la URSS de esas sanciones. Es decir, ¿en qué cabeza cabe que tú le pongas sanciones a un país y salga reforzado? Porque la URSS sigue creciendo económicamente. Es que tiene cojones. O Rusia. Perdona, digo la URSS. ¿Dónde va la URSS ya? Efectivamente Rusia, afortunadamente Rusia. Afortunadamente Rusia. Apoyar a Putin es ir contracorriente en el mundo occidental. Sí. Se le considera un dictador, se le considera muchas cosas, se hacen programas de gente que lo apoya, algunas personas que salieron en ese programa ni siquiera lo apoyan a diario, pero los metieron en el saco. ¿Por qué tu apoyo a la persona o al político Vladimir Putin? Sí, bueno, ellos saben mejor que nadie cuál es el efecto de la propaganda, lo fácil que es difamar, lo fácil que es, bueno, pues tirar una idea abajo, porque cuando los medios repiten y repiten precisamente por lo que hablábamos antes, es decir, la gente no lee el periódico o no ve la televisión para informarse de nada, lo utiliza para anestesiarte. Entonces ese mensaje constante pues acaba calando en cualquiera, ¿no? Si a eso le sumas el alarmismo, bueno, poco menos que Putin lo que quería era llegar a Lisboa, ¿no? Entonces estaban todos acojonados. Luego nos vendieron que poco menos ante la escalada que ellos mismos habían provocado del conflicto, nos vendieron que, bueno, estábamos en riesgo nuclear, que nos iba a caer una bomba en Madrid, otra en Londres y otra en París, ¿no? Es decir, estaban ya todos convencidos de que, bueno, esto ya era el fin del mundo, ¿no? La Tercera Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues te van vendiendo eso, van jugando con el miedo de la gente, porque la gente es muy miedosa y además saben perfectamente que a la gente se la gobierna con miedo, ¿no? Con los miedos. Lo vimos durante la epidemia esa, la tal. Bueno, pues como el miedo encerró a la gente en sus casas, todos se pusieron una vacuna que hoy en día ya reconocen que eso no era una vacuna. Es decir, bueno, pues con todas estas cosas, ¿no? Entonces la gente además es muy sumisa porque la sumisión es un estado de comodidad. Es decir, bueno, ya me arreglará el problema el gobierno de turno, ¿no? La gente cree en estas democracias liberales porque le han dicho que son una maravilla. La gente se cree que es que el resultado electoral depende de su voto. La gente cree muchas cosas. La gente, lo que no sé, es como todavía hay alguno que deje de creer en los Reyes Magos. Es decir, porque te pueden vender cualquier cosa. Nos vendieron que Putin estaba enfermo terminal, nos vendieron que Putin estaba loco, es decir, pero cuando uno ve la salud así aparente de Putin, dice, ¿dónde se han sacado la idea, ¿no? Yo he visto a Putin estar 4 horas y media recientemente pues contestando a una serie de preguntas de su población y de la prensa, no solo local, sino internacional, con una cabeza absolutamente privilegiada, ¿no? Parecía que te contestaba un ordenador, a lo mejor era un ordenador el que te contestaba, vete a saber, ¿no? Pero aparentemente nada indica
que ese hombre tenga ni el más mínimo problema de salud. Ya quisiera yo estar así, ¿no? Es decir, pero bueno, pues nos han vendido el miedo, nos han metido el miedo o les han metido a parte de la población el miedo y han querido hacer de este hombre un monstruo cuando este hombre es un ejemplo. Es decir, Putin cogió Rusia en unas condiciones que eran absolutamente, bueno, pues no desastrosas, sino era una nación o un Estado absolutamente deshecho, comido por la corrupción, que no digo que no siga habiendo corrupción en Rusia, ¿no? Pero claro, ni de lejos a los niveles en los que estaba económicamente, era un desastre con la mayor inflación del planeta, una cosa brutal. Y bueno, la ha situado donde la ha situado, en el cuarto puesto de las potencias económicas mundiales, cosa que me he cansado de discutir en tus programas con todos estos nafos que parecen retrasados, parece que no saben ni leer, ¿no? Es decir, esos no son datos que yo te esté soltando, son datos del Banco Mundial, hijo. No. Entonces eso es indiscutible, como es indiscutible que tecnológicamente pues está mucho más avanzado que los Estados Unidos. Es decir, hay que ver los misiles soviéticos que son indetectables para la defensa misilística o la defensa de los Estados Unidos, que la defensa de Israel y que la defensa de Ucrania, ¿no? Es decir, no tienen absolutamente nada que hacer. Si Putin quisiera, si realmente quisiera, dejaba Ucrania como un solar en cuestión de 10 minutos. Es decir, esto es lo que no le ven, lo que le ocultan a la gente. Yo creo que en España todavía hay gente que se piensa que es que esta guerra la está ganando Ucrania, y te lo digo sinceramente. Cuando hablas con alguien en la calle que tal, que se ve que no sigue el conflicto, pues te puedes quedar absolutamente asustado de lo que te cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues desde la desinformación y desde, bueno, ese interés por inclinar la balanza de un lado que por mucho que lo incline, la realidad es otra. Es decir, la realidad es que esta guerra está acabada desde hace 4 o 5 meses. Es decir, es cuestión de tiempo y es llegar hasta donde Rusia quiera llegar. Es decir, si es Odessa lo que se ha marcado, pues será hasta conquistar Odessa, y si no, pues será llegar hasta Kiev. Pero siempre será hasta donde Putin quiera y hasta cuando Putin quiera. Por mucho que Donald Trump, pues con esa forma de ser que tiene, pues diga cualquier gilipollez que esto lo acaba en 24 horas o en 6 meses, ¿no? Da igual. La fecha es la misma, la guerra se acabará cuando Putin quiera, no cuando quiera Donald Trump. Tú estás en contra de este sistema, pero eres pesimista con la posibilidad de que algún día cambie. Muy pesimista. O sea, yo veo imposible que esto cambie. Yo veo imposible que esto cambie porque el problema está en la raíz. Es decir, el problema está en el sistema educativo. El problema está en la construcción del ciudadano, en la construcción del ser humano. Si construyen un ser humano absolutamente sumiso, como es el caso, que además está científicamente comprobado cómo se construye y por qué se construye. Entonces, bueno, a ti lo que te interesa es tener a alguien pues, que cree en el sistema y que, bueno, pues que espera que sea el Estado quien le resuelva sus problemas. Y el Estado no está para resolver tus problemas. O sea, hay que ser muy tonto para pensar que el Estado está para resolverle a uno los problemas. El Estado es un parásito que vive del ciudadano. El ciudadano no vive del Estado. Es el Estado el que se alimenta del ciudadano. Pero es que esto no hay que ser muy listo para darse cuenta. Es que está en tus impuestos, gilipollas. Es decir, si tú todo lo que ganas, el 50% de lo que ganas, lo destinas al Estado, será el Estado el que viva de ti, será el Estado el que viva de tu trabajo. Y no digo el 50, aunque fuera el 1. Es decir, sería exactamente igual, seguiría siendo el Estado el que viviera de ti, no tú del Estado. Entonces, cuando a la gente le meten desde niño la idea esa de la democracia,
La democracia es un cáncer absoluto. Es un sistema fallido de la base. Es decir, si la mayoría de la gente es imbécil, la elección siempre será la equivocada. Es decir, por tanto, la democracia es una mierda. Es decir, estamos, bueno, pues sí, dirigidos por profesionales de la política que viven de esto y que además son corruptos, porque el sistema es corrupto. La corrupción es sistémica, métanse esto en la cabeza. Por eso da igual cuál sea la alternativa, siempre habrá corrupción. ¿Por qué? Porque es el sistema lo que es corrupto y el ser humano es débil, por tanto también es corrupto. Entonces, siempre, siempre, absolutamente siempre y en cualquier momento de la historia, en un sistema democrático, la corrupción ha presidido cualquier acto de cualquier político, desde la corrupción moral a la corrupción económica. Sí, entonces, bueno, no, es que el PSOE, es que son unos ladrones, sí, pero ¿y lo del PP? Pues unos ladrones exactamente igual. O sea, no se comparen, son la misma mierda. Y luego, bueno, pues sobre todo en estas democracias occidentales están sirviendo unos intereses que son los intereses económicos de los mercados. Es decir, no están defendiendo los intereses de sus respectivos países, es decir, ni defienden por tanto, renuncian a su soberanía. Es decir, lo que están haciendo es traicionar la confianza del ciudadano. Pero el ciudadano es tan torpe y tan bruto que no lo ve. Entonces, claro, esto es como pegarte contra la pared, es decir, no tienes nada que ganar. A lo largo, llevamos un año en el canal, en el otro canal, haciendo entrevistas. Tú sabes que la mayor crítica que te hacen, ¿vale?, no tiene que ver con lo que opinas, sino con una cosa que indefectiblemente ha estado ligada a ti a lo largo de tu vida, que son las drogas. Te invalidan tus argumentos por el hecho de que las hayas consumido. ¿Qué te parece estos ataques que te hacen? Es que mira, si estos ataques vinieran de alguien inteligente, pues a lo mejor hasta me lo pensaría. Pero claro, cuando una idea se quiere anular por una descalificación personal, a mí me hace mucha gracia. Es decir, primero porque no sé si la madre de estos chicos consume, no sé, ansiolíticos o algo, o ellos mismos, seguramente ellos mismos, ¿no? Pero luego, por encima de todo, está la libertad individual. Es decir, estos gilipollas que van de demócratas, lo primero que no respetan es la libertad del individuo. Es decir, un ser humano tendrá la libertad de drogarse o no drogarse, de beber vino blanco o vino tinto, café o té. Es decir, eso es una elección de cada uno. Y luego, claro, hablan de un desconocimiento absoluto. Es decir, porque parece que es que si uno se mete un tiro de farlopa de esto, pues sufre una alucinación o no sé, o no rige. Es decir, lo que hace la cocaína es dar un tiempo de respuesta más rápido. Es como si tuvieras un ordenador y un ordenador con mayor potencia. Ahora, que ese consumo es insano a la larga, seguro. O sea, convencido, pero eso también es la elección de cada uno. Es decir, cada uno vive como le da la gana. Y si uno tiene o tuvo en su día la valentía de confesar una adicción, pues eso no le descalifica en absoluto. No solo no le descalifica, sino que le califica positivamente. Es decir, o sea que lo de esta gente, a mí la crítica de esta gente me trae sin cuidado. Absoluta, pero vamos, en ese sentido y en cualquier otro. Es decir, la mayor causa de infelicidad señalaba, o la primera que señalaba Schopenhauer, era precisamente esta, es decir, la opinión de los demás. La opinión de los demás no vale absolutamente para nada. Lo que uno tiene que ser es consciente de lo que hace
y consecuente con su manera de entender la vida. Es decir, si tú entiendes que la cocaína te compensa, pues haz lo que te dé la gana. Como si entiendes que ser astronauta, bueno, pues te compensa. Es decir, ¿qué pasa? Que ser astronauta no lleva un desgaste físico brutal, no lo conlleva. Por supuesto que lo conlleva. Es decir, pues claro que lo conlleva, mucho más que ser cocainómano. Y sin embargo te parece muy bien. Estos imbéciles son los mismos que no ven mal que un niño de 14 años o menos, o incluso de 12 años, se suba en una moto a 200 y pico por hora en un circuito. Eso lo ven fenomenal. Lo ven, bueno, es una maravilla. ¿Eh? O en un coche de carreras. Es decir, estos son retrasados mentales. Es decir, por tanto, ante la crítica de un retraso mental, si la crítica de otro no tiene por qué afectarte, la de un retraso mental, lo único que te puede llevar pues, es a reírte. ¿No? Es decir, que bueno, que estar a estas alturas de la partida en esa situación, pues no sé, lo que da es para que se lo miren, para que se avergüencen de sí mismos y que empiecen desde cero, es decir, que cojan un libro y empiecen a entender algo. Te escuché en un podcast que la droga más potente que habéis experimentado era una que segrega el propio cuerpo, la DMT. Sí, sí, es que es la más fuerte con muchísima diferencia. Es decir, nuestro cuerpo es un laboratorio extraordinario de drogas. Es decir, nuestro cerebro está produciendo drogas constantemente desde que nos levantamos y mientras dormimos. Es decir, no para. Es una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos hace a nosotros y a los animales poder vivir, ¿no? Entonces yo conseguí segregar dimetiltriptamina a voluntad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que te lleva a tener experiencias fuera del cuerpo. Y desde luego, pues claro que es la droga más potente que yo he probado. Yo no sé si el fentanilo, que no lo he probado, es más potente, ¿no? Supongo que no, porque el fentanilo, el efecto es más físico, ¿no? Es físico. Aquí es bueno, no deja de ser físico también el efecto del dimetiltriptamina, pero no te altera motrizmente, ¿no? Entonces, bueno, pues desde luego es una posibilidad que nos dio Dios, que está en nuestro diseño, que es absolutamente maravilloso el poder disfrutar de las consecuencias de eso, ¿no? ¿Crees que hay mucha hipocresía con respecto a las drogas y que la estigmatización de los drogadictos tiene que ver con su clase social o cómo le va en la vida, teniendo en cuenta que en todos los ámbitos existe la droga y que en el Congreso de los Diputados corre y fluye en cantidades importantes? Bueno, tienes un ejemplo reciente, que es el ejemplo de Rejón. Hasta que no se hizo público que Rejón tenía problemas con la cocaína, pues se le podía acusar de rojo, de no sé qué. Ahora ya de lo que se le acusa es de drogadicto. Es un recurso fácil, para gente fácil, es decir, bueno, forma parte de lo que es esto, ¿no? La droga está presente en todas las sociedades y durante todas las edades del ser humano, ¿no? Es decir, no ha habido una civilización que no la haya, no ha habido una cultura que no las haya utilizado. Es decir, lo que pasa es que, bueno, pues vivimos en esta cultura actual de la estupidez suma, ¿no? Pero luego también depende de quién las consuma y depende de quién no. Es decir, que sí, yo me acuerdo cuando llegó la heroína a España, que era una droga de la clase alta, ¿no? Entonces nadie se atrevía a descalificar nada, ¿no? En el momento que empezaron los gitanos a drogarse, eso era lo peor de lo peor, ¿no? Con lo cual, pues bueno, sí, siempre, es que es fácil, ¿no? Pero es una manera de descalificar fácil, grosera, subnormal. No. Pero lo de las drogas lo tengo bien claro, son un grandísimo negocio, van a seguir siéndolo siempre.
no hay un producto que dé un margen de beneficio tan grande como dejan las drogas. Y además es un dinero negro que no se declara, ¿no? Pero que nadie se equivoque, es decir, las drogas están dirigidas por quien están, el tráfico de drogas está dirigido por quien está dirigido, y si existe es porque se permite. Que cuando los Estados Unidos llegan a Afganistán, no llegan a Afganistán para arreglar un país, llegan para arreglar el cultivo del opio y el tráfico de heroína. Es decir, no llegan a otra cosa. Es decir, Afganistán llegó de producir 0 a producir el 98% del opio mundial. Esto con las tropas americanas en Afganistán, ¿no? Es decir, quién controlaba ese cultivo, quién permitía ese cultivo y quién sacaba el beneficio de ese cultivo, ¿no? Lo mismo que los cárteles de la droga sudamericanos, pues siempre han estado dirigidos por la CIA. Lo mismo que el terrorismo, es decir, es que es todo exactamente igual. Es decir, que un tipo llegue a pensar que 4 paletos de Barbastro o de Fuenterrabía son capaces de ir al mercado internacional, comprar un armamento, formar un arsenal de armamento, explosivos, no sé qué, como el que va al PRICA, es que se retrasa mental. Quien piense que un tipo que comete un atentado en Sevilla y está refugiado esa misma noche en París, no lo tiene, y además en un sitio localizado, donde se refugian todos los terroristas del mundo, no tiene la cobertura del Mossad y de la CIA, es que es un retrasado mental. Pero un retrasado mental, ¿no? Bueno, pues en esas estamos todavía en este país, en que se creen que que ETA nació en un seminario y están tan convencidos. Es decir, pero bueno, usted es imbécil. Pero usted es realmente imbécil si donde se entrenaba la ETA era en el castillo de Rothschild. Gilipollas. Es increíble. Bueno, pues esto después de 50 años todavía se lo siguen creyendo. No más de 50 años, vamos, de 60 años, 60 y tantos años todavía se lo creen. Es decir, ustedes son gilipollas. Es decir, pues vivimos en una sociedad pues, que no da más de sí. Es decir, si es que no dan más de sí. Viviste 7 años en Brasil, sí. Viviste en la República Dominicana, viviste 9 en la República Dominicana, viviste en Tailandia, en Camboya. Sí. En Camboya, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí. Bueno, yo prácticamente he viajado por ¿Qué buscabas en tus experiencias en el extranjero? No buscas nada, buscas vivir de acuerdo a lo que tú entiendes que debe ser la vida, ¿no? Entonces, en esos momentos en que tu vida personal te da la posibilidad de poder vivir con la mayor libertad posible, pues vives. Y luego, bueno, pues yo siempre he sido un enamorado de la naturaleza, de la belleza de la naturaleza. Entonces, pues buscas sitios en los que solo el hecho de estar despierto, de levantarte, pues te regale la contemplación de la belleza y la comodidad de un clima que en Europa no tienes, ¿no? Es decir, bueno, y luego también había entonces, bueno, sí, en todas estas épocas había una gran diferencia económica, ¿no? Es decir, con lo que uno en España podía vivir bien, vivías muy bien, ¿no? Entonces también te compensaba por ahí, ¿no? Pero, y luego, pues siempre estar en contacto con culturas diferentes a la tuya, pues no deja de ser enriquecedor, ¿no? Porque de todo eso se aprende. Yo sería un globalista convencido si el globalismo no fuera algo puramente económico. Es decir, yo creo que hay mucho que aprender de todas las culturas en general, ¿no? Es decir, que bueno, pues es un conocimiento y una forma de entender la vida que uno puede hacer propias, ¿no? Y bueno, siempre es bonito aprender, ¿no? Y relacionarte con gente que es diferente a ti, ¿no? ¿Eso forjó tu convencimiento antirracista o ya lo llevabas no, yo no he sido antes racista. De salir? No he sido racista nunca, ¿no?
creo que el racismo es una demostración de absoluta estupidez, ¿no? Es decir, nadie es mejor que nadie por el hecho de tener otro tipo de piel o los ojos rasgados o el pelo de una forma determinada, ¿no? Es decir, eso es una bestialidad, ¿no? Lo que sé que es comprensivo porque con el retraso evolutivo que han tenido algunas razas, pero que ha sido consecuencia precisamente de la opresión de otras, ¿no? Entonces, bueno, me parece absolutamente demencial, ¿no? Desde a mí el racismo me parece, no sé, algo repugnante, ¿no? Y luego, bueno, pues esto sin dejar de entender que las razas no son iguales, ¿no? Es decir, que unos tienen unas características físicas determinadas, que a lo mejor físicamente son superiores, y que otros intelectualmente, que no deja de ser físicamente, pues son superiores también, ¿no? Es decir, entonces yo creo que eso hay que aceptarlo con la mayor naturalidad del mundo y convivir, ¿no? Porque todo lo contrario, pues es algo que va, como ya te digo, contra las virtudes de Dios, ¿no? ¿O es que vamos a venir nosotros ahora a enmendarle la plana a Dios? En tus estancias en el extranjero, Tailandia, tiene mucho que ver allí tu estancia con los viajes fuera del cuerpo. Sí, pues mira, Empezaste allí a tener ese tipo de experiencias. Las aprendiste allí. precisamente lo que te estoy hablando, ¿no? Es decir, que bueno, yo lo más maravilloso que he vivido en mi vida lo he vivido precisamente en otra cultura, a la mía, ¿no? Con lo cual, pues, y con otra raza diferente a la mía. Con lo cual, si yo fuera racista, sería el mayor retrasado mental del mundo, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que esto se produce pues, en un estado espiritual determinado, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que me ayudó fue el aislamiento, y bueno, pues el que alguien viera en mí la capacidad que yo podía tener de llegar a conseguirlo, ¿no? Es decir, porque si yo llegué a conseguir esto fue de manera espontánea, prácticamente. Es decir, no hay, bueno, puede haber un ligero aprendizaje, pero en mi caso ni eso. A mí lo único que me dijeron es que fuera yo mismo, que me dejara llevar, que fuera yo mismo, pero sin ni siquiera estar encaminado a que se produjera esa experiencia, ¿no? Es decir, sin ser yo consciente de que lo que veían en mí aquellos monjes es que yo tenía la capacidad de llegar a tener esa experiencia. Entonces, bueno, pues lo que hice fue hacerles caso, intentar ser yo mismo, intentar ser tú mismo como auténtico, como autenticidad. Es decir, alejar tus demonios, no aceptar los demonios de nadie y perder el miedo, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a que se produjera mi primera experiencia fuera del cuerpo y todo lo que vino después, ¿no? En cierta forma, bueno, y si en cierta forma fue algo que me cambió la vida, que también me cambió el enfoque que yo tenía de la vida y el enfoque que yo tenía, la visión que yo tenía del ser humano en general, ¿no? Me hizo valorarlo mucho más. Te preguntan Y mucho. mi agradecimiento a Dios por haberme dado ese regalo, ¿no? Te preguntan mucho por los viajes astrales, por lo que se siente, por lo que puedes percibir mientras estás en uno de ellos. Bueno, yo he llegado a la conclusión de que uno va donde uno quiere.
Entonces quizá por eso yo solo he perdido el tiempo en hacer un viaje astral en la Tierra. Y todos mis otros viajes que debo tener, yo calculo ahora mismo, pues como unas 5.200 o así experiencias. Son disfrutar del universo, ¿no? Disfrutar del cosmos. Entonces, en eso consisten. Lo que uno siente es, bueno, al principio los primeros viajes son absolutamente, bueno, te noquean, ¿no? Es decir, porque sales a una belleza de la que no has sido consciente nunca, ni de la que serás si no lo experimentas, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con bueno, esos documentales de la NASA, ni las imágenes del Hubble, ni de ningún telescopio de este tipo, ¿no? Es decir, es algo mucho más vivo y mucho más bonito. Y entonces, claro, lógicamente, pues esto también te afecta, ¿no? Es decir, que cómo no te va a afectar cuando ves que eres capaz de tener una experiencia de este tipo. Pero ya una vez que pasas de eso, el siguiente escalón, pues es la tranquilidad absoluta, ¿no? Que además te hace disfrutar más de la belleza porque no tienes esa excitación que tienes en los primeros viajes, pero siempre hay algo que te sorprende. Hay, bueno, pues situaciones que en ese viaje realmente te impactan. Y claro, pues no estás privado de ese nivel máximo de emoción que se puede encontrar en la vida ante bueno, bellezas incalculables o visiones de algo realmente sorprendente, que no voy a hablar aquí porque no quiero que piensen que es que me drogo, ¿entiendes? Aunque realmente sí estás drogado cuando experimentas un viaje de estos, ¿no? Pero lo que sí aconsejo, y esto sí que lo digo siempre, porque hay que tenerlo en cuenta, es que un viaje producido de forma natural no tiene nada, absolutamente nada que ver con un viaje producido de forma inducida. Es decir, con el consumo de drogas, con el consumo de ayahuasca, con el consumo del sapo ese mexicano o de cualquier alucinógeno, el LSD-25 o cualquier alucinógeno. Es decir, no tienen absolutamente nada que ver. Yo considero, y esto sí lo digo, que el viaje inducido es un viaje peligroso. Peligroso para la salud mental del que lo experimenta. Quería hablar de la estigmatización de la cárcel, porque también se ven comentarios que te descalifican por haber pasado por la cárcel. La estigmatización de los que pasan por la cárcel. Bueno, esto ha sido así siempre, ¿no? Desde todos los tiempos, ¿no? Desde que se inventó la cárcel. La cárcel es un lazareto donde la sociedad aparca los problemas. Cuando la sociedad tiene un problema con alguien, lo encarcela. Esto ha sido así siempre. ¿Por qué? Porque la sociedad es incapaz de resolver ese problema. Entonces, bueno, pues lo mete en ese lazareto y cuando consideran ya que ha sido suficiente, pues lo intentan reinsertar. Esa reinserción, por eso la cárcel es absolutamente inútil, es un sitio, bueno, que está bien. Mira, el otro día leí que en Japón los viejos hacen que le lleven a la cárcel porque están mucho mejor en la cárcel que en la calle y que tienen un grandísimo problema. Y eso, bueno, pues va a pasar en España el año que viene, ¿eh? No te digo dentro de 20 años, no te digo el año que viene. Es decir, ¿por qué? Porque la cárcel en definitiva no es nada. Porque la libertad en la sociedad no existe. Por tanto, la libertad física, ¿de qué vale si no tienes la otra libertad? Si no tienes la libertad que te puedes dar a ti mismo, ¿no? Si esa libertad te la has negado,
¿qué más te da la libertad física? Por tanto, ya te encuentras en un lugar donde te dan de comer, tienes un gimnasio, un médico, gente con la que entretenerte, actividades, no sé qué, pues, en fin, la cárcel no supone nada, es una mierda. Y luego, pues si te han llevado injustamente, como ha sido mi caso, pues menos todavía. Es decir, lejos de irritarme contra la sociedad, contra la justicia y contra... Me río. Me río. De hecho, a mí me llegaron a ofrecer el tercer grado y les dije que se lo metieran por el culo. Cosa que les sorprendió muchísimo. Pero era la postura inteligente. Entonces, que alguien venga a estigmatizarme porque ya estaba en la cárcel. Chico, pues es que me da igual. Si es que hay cosas que no tengo en cuenta, que sé que son el reflejo de su incultura, de su sumisión, de su imbecilidad. Es decir, si lo único que está haciendo ese tipo es retratarse como un imbécil, pues ya no necesitas ni que yo te ayude. O sea, no necesitas ni que yo te descalifique. Te estás descalificando tú mismo. Y además, subnormal, que eres subnormal. Ten en cuenta que el próximo que puede ir a la cárcel puede ser tú. Porque no hace falta que cometas nada. Bastará con que te separes, como fue mi caso, y tu mujer te denuncie por algo a lo que tú no tienes obligación de cubrir, que fue una pensión alimenticia, y mientras uno no trabaja no tiene ninguna obligación de cubrir. Ese fue mi caso subnormal. Entonces el tuyo puede ser mañana, o el de tu hermana, o el de tu hermano, o el de tu padre, o puedes salir con el coche y atropellar a alguien, ¿sabes? Y la culpa siempre, aunque se pase se salte un paso de cebra o se arroje en un paso de cebra, la culpa será tuya, subnormal. La cárcel está llena, repleta de inocentes. Seguramente la mayoría, el 90%, sean inocentes. Es decir, cuando digo inocente, no quiero decir que no hayan cometido un delito, sino que se han visto obligados por el sitio donde han crecido, por el sitio donde se han tenido que desenvolver, por el ambiente en el que se han tenido que desenvolver y la necesidad económica, se han visto obligados a delinquir. Por tanto, yo creo que hay que tener cierto, primero, conocimiento de qué se habla y luego respeto por uno mismo. ¿Creéis que hay gente que no puede vivir en sociedad por el peligro que representa? Por supuesto. ¿Y estás a favor de la cadena perpetua? Estoy a para ese favor tipo de gente. No, yo de lo que estoy a favor es del tratamiento psiquiátrico en esos casos extremos. Es decir, yo creo que lo primero que hay que hacer es tratar de recuperar a alguien. De lo que no estoy a favor es de la pena de muerte, en ningún caso. En ningún caso, porque creo que el ser humano no es nadie para privar y que además en muchísimos casos les harías un favor. Es que esa es otra. Es decir, si a mí me dan a elegir entre la silla eléctrica o pasar mi vida o pasar 20 años en el corredor de la muerte, ya te digo que cojo la silla eléctrica, pero vamos, el día 1, pero el día 1. Es decir, supongo, bueno, hay casos de gente que ha estado 30 años en el corredor de la muerte, ha salido y ha agradecido a Dios esa experiencia, ¿no? Pero yo no creo que fuera mi caso. Pero vamos, si estoy en contra de algo, es en contra de la pena de muerte, porque entiendo que el ser humano no es nadie para quitarle la vida a otro ser humano. Y luego, bueno, pues claro que hay casos de gente que psiquiátricamente están destrozados, que su cerebro está destrozado. Es decir, que además son un peligro absoluto, ¿no? Es decir, son enfermos que pues son asesinos en serie o son, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Es decir, es tremendo lo que hay. Pero creo que esa gente lo primero que tiene que ser es lo mismo que los violadores. Es decir, a mí de qué me sirve que tengas a un violador 12 años en la cárcel y lo saques y siga siendo el mismo que cuando entró.
Pues lo lógico es que vuelva a cometer el delito. Dice, no, es que vuelven, es que son reincidentes, pero gilipollas. Si no lo has tratado, ¿eh? ¿Cómo quieres que salga? ¿Que es que se ha curado solo porque le han metido 12 años? ¿Qué pasa? ¿Que cuando cometió la violación no sabía que estaba haciendo algo mal? A lo mejor estaba atraído precisamente porque se sentía atraído porque estaba cometiendo un delito brutal. Por último, eres un gran madridista, creciste al lado del Bernabéu, narrabas los partidos sin verlos, eso, debe ser el primer narrador, No, el no, ha primer habido más. narrador No, ha habido más. que Ha grababa habido sin más. ver, no digo Ha sin habido verlo. más. Luego, con la edad, me enteré que Manolo Velázquez, que fue un jugador que jugó en el Sí, Madrid, sí, verdad. hacía lo mismo. ¿Qué papel tiene el fútbol en la sociedad? Bueno, el fútbol es una válvula de escape, es un entretenimiento y además, bueno, pues suple ese sentimiento guerrero que tenemos todos, que lo tenemos en nuestro interior, ¿eh? Ese sentimiento que nos ha llevado a las guerras. Entonces el fútbol no es más que la representación de un campo de batalla, ¿no? Un partido de fútbol es un campo de batalla, ¿no? En el que hay una estrategia, en el que tal, en el que hay unas bajas, o en el que hay unos... Los goles, pues son algo que uno va consiguiendo, méritos que uno va teniendo, pues los va viendo transformados. Es decir, entonces, y las aficiones, pues son ese soporte que necesita todo ejército, esa parte de la sociedad que le justifica y que lo anima a la victoria, ¿no? Ese es el papel que tiene. Lo que pasa es que luego, bueno, pues te puede gustar más o te puede gustar menos, o puedes entender más o puedes entender menos. A mí lo que más me llama la atención del fútbol es que no es un deporte muy complejo, muy complicado. Es decir, bueno, tiene sus cosas, ¿no? Es decir, uno que haya hecho el curso de entrenador, lógicamente, pues sabe perfectamente dónde están las piezas que equilibran y desequilibran. Sabe mover esos peones en el tablero, sabe. Pero a alguien que le guste el fútbol, por mera observación, tiene que acabar, o entiendes, o yo entiendo que tiene que acabar por cojones aprendiendo. Y lo que me llama la atención es que en un estadio que haya, vamos a poner 60.000 personas, que sepan de fútbol hay 60. Te lo digo de verdad. Entonces, basta entrar en lo que es una red social y ver, bueno, pues las corrientes esas que hay de opinión, o entrar en YouTube y ver a toda esta gente que opina, los youtubers que opinan de fútbol, para darte cuenta que es que no tienen ni puta idea, pero ni puta idea. O sea, que se pueden llegar a decir absolutas barbaridades, ¿no? Y tienen un seguimiento, ver la televisión, ¿no? Es decir, ni siquiera el hecho de haber jugado al fútbol, ni siquiera el hecho de haber jugado al fútbol, en la mayoría de los casos, les sirve para entenderlo. Y estoy hablando de futbolistas profesionales, no estoy hablando de haber jugado a fútbol en el patio del colegio o en un equipo de infantiles o de juveniles. No. Ni siquiera el hecho de haber tenido una carrera profesional de 12 años les convalida para entender el juego, que es sencillo dentro de lo que cabe. Es decir, bueno, sí, ni la evolución que ha tenido ese juego. Entonces es un juego de una plasticidad extraordinaria que nos ha dado atletas maravillosos. Yo me enamoré del fútbol locamente, o sea, cuando yo decidí que el fútbol era una de las maravillas que iban a estar presentes en mi vida, fue viendo a jugar a Pelé, ¿no? Entonces, cuando yo escucho por ahí comparar a Messi con Pelé, al otro con no sé qué, pues
claro, me entra la risa, tío. Digo, pero esta gente de qué coño está hablando. Claro, esto no han visto jugar ni a su puta madre, o no aprecian, o cuando llegó Vinicius aquí decían todos que era muy malo. Es decir, pero bueno, chico, eres ciego, o sea, no sé, eres ciego, porque tonto eres, pero ciego también. Es decir, no te lo explicas. Hay cosas que uno no se explica. Porque, a ver, ¿cómo me pueden explicar a mí que alguien dijera que Vinicius era malo? O cuando los escuchas ahora, decir que el Madrid juega mejor sin Vinicius. Pero bueno, chicos, ¿tú qué eres? ¿Retrasado mental? Es que tienes que ser retrasado mental. No, pues no son retrasados mentales, pero ¿qué es lo que les lleva? ¿No? Entonces el fútbol y luego toda esa rivalidad que genera, esos odios que genera, esas fobias, esas filias, que son inexplicables. Bueno, pues claro, el fútbol al final, o la afición al fútbol, más que el fútbol, la afición al fútbol, pues es un sentimiento, entonces es irracional, ¿no? Al ser un sentimiento es irracional, con lo cual pues lleva a comportamientos irracionales también, ¿no? Y entonces, bueno, pues se justifica que a un tío le llamen mono, que otros se dediquen a tirar mecheros, que otros llamen molo al hijo puta del extremo derecha del Barcelona, que el otro porque les está burreando, que el otro no sé qué. Es decir, el fútbol al final es un reflejo, o la masa que sigue el fútbol es un reflejo de lo que es la sociedad, que es algo desnortado, que se lleva por sus sentimientos y un juliganismo absolutamente absurdo, y que además eso es lo que les impide disfrutar de la belleza del fútbol y de la inteligencia del fútbol. Porque el fútbol al final, claro, está la habilidad de cada jugador, ¿no? Pero al final se resume en la inteligencia de un entrenador. Es decir, por eso Guardiola es quien es, Ancelotti es quien es, Mourinho es quien es, y cada uno lleva a unos niveles que es al nivel que le lleva su inteligencia. Porque el fútbol que hace su equipo es un reflejo de su inteligencia, de su capacidad estratégica, de su capacidad psicológica, en fin, de muchísimas cosas, del trato que depara a sus jugadores. Es decir, el fútbol es mucho más complejo de lo que uno, con unas reglas muy simples, con una estrategia, bueno, que sí consiste en ganar, pero o sea, con unas reglas que consisten en ganar, pero que requiere una estrategia, que eso es lo que es realmente bonito y sorprendente muchas veces en el fútbol. Por eso un entrenador destroza a otro cuando le cambia dos peones y el otro pues no lo puede encajar, ¿no? No sabe defender eso. ¿Qué piensas cuando escuchas que Ancelotti no tiene ni idea de fútbol? Pues me da la idea de la sociedad en la que vivimos. Es decir, que vivimos en una sociedad de imbéciles. Es decir, o sea, puede que un entrenador que empiece a entrenar un equipo juvenil un día tenga suerte. Puede ser. Es decir, o lo que entendemos por suerte, puede ser. Pero que un tío con el mayor palmarés que pueda tener un entrenador a nivel de clubes en la historia del fútbol, me digas que es que no tiene ni idea. Es decir, bueno, pues no sé, claro, es que joder, es que es lo mismo, es decir, vamos a negar la existencia de Dios, pues vale. Si te apetece decirlo, pues dilo, ¿no? Es decir, estás en tu derecho. ¿Quieres pensar que abueloti, como le llaman, o no sé qué, o tal, que no tiene ni puta idea, que no trabaja el equipo, como escucho? Es decir, ¿cómo que no trabaja el equipo, gilipollas? ¿Pero qué te crees que va allí todos los días? Otra cosa es que tú digas una cosa y luego los jugadores hagan otra. ¿Por qué? Pues también hay que saber de fútbol que los jugadores pues también se cansan de ganar, o ya no les importa tanto ganar, o que llega un momento en que no les compensa ese sacrificio, ¿me entiendes? Porque están hartos de sacrificarse, aunque ganen mucho dinero, pero les jode sacrificarse, ¿me entiendes? Entonces prefieren pues no hacer ayudas, tener el equipo de partido completamente como lo tienen, pero eso no es una cuestión del entrenador, eso lo sabe un entrenador, vamos, un entrenador que haya pasado
por el curso de entrenadores, fíjate si lo sabe. O sea, no lo va a saber un tío que lleva toda su puta vida jugando al fútbol, dedicada al fútbol, que ha sido una figura de futbolista y de entrenador. ¿Qué pasa? ¿Que es tonto? ¿Se retrasado mental Ancelotti? Sí, por eso gana lo que gana y tú trabajas en un banco, aguantando alitóxicos, gilipollas. ¿Entiendes? O sea, es que de verdad, es que son una broma. Es que joder. Bueno, pues hemos enfadado Todo el mundo sabe al de fútbol. final. Mira, te voy a decir una anécdota. La gente dice ahora con lo de Bordalás, Bordalás, el fútbol de Bordalás. El fútbol de Bordalás tiene un mérito extraordinario, porque coño, tiene una partida de agricultores allí para formar un equipo de fútbol. Bordalás es un enamorado del fútbol, pero del fútbol de altura, del fútbol preciosista, del fútbol técnico, del fútbol del control, pero un apasionado. Lo que pasa es que, bueno, es tan buen entrenador que juega con lo que tiene. Es decir, no pretende llegar al Getafe que le den una banda de tipos, que es que aquello es una banda, y ponerlos a jugar como Brasil del 70. ¿Entiendes? No. Coge y dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer con esto? Pues lo que puedo hacer es destruir. ¿Entiendes? Pues, coño, me dedico a destruir. Entonces me enfrento a un equipo pues de virtuosos de la pelota y los jodo porque utilizo mis armas. Por eso el fútbol es tan bonito, porque te da esa posibilidad. Pues, si no, pues el Madrid ganaría todos los partidos. Pues Coto, muchas gracias por estar conmigo en el primer programa, en el primer podcast de Desde el Jerejón. Pues nada, un placer, Pablo. Un placer y nada, y espero que el canal vaya pitando como merece. Muchas gracias. Nos seguimos viendo y hablando. Gracias. Un abrazo cósmico a todos.